Bueno, hablar de la familia Eliaga, por lo que he podido reseñar, es muy importante porque es prácticamente hablar de una familia que ha estado en la existencia de nuestra ciudad, ¿no? Desde sus inicios, desde, desde la fundación de la ciudad, la distribución de los solares, desde las actividades, las inserciones en el Perú por los españoles, desde la vida política en la colonia, en la República, además de que el inmueble, la Casa Aliaga, la que se conoce hoy como Museo Casa Aliaga, es un inmueble que ha estado desde sus inicios y tiene un montón de variaciones a través del tiempo que han podido conservar su belleza, ¿no? En lo arquitectónico, en lo artístico, además de sus colecciones y de todo lo que engloba este inmueble, ¿no? Muy importante. Pero primero tenemos que pasar a hablar una reseña del fundador, de la persona que hizo que que esto sea realidad, que todo esto sea posible, ¿no? Don Jerónimo de Aliaga y Ramírez, ¿no? Don Jerónimo de Aliaga y Ramírez nació en Segovia, España, el 30 de diciembre de 1508, en el arrabal o la colación de San Lorenzo, ¿no? Colación se le llamaba a los barrios históricos en Segovia, que estaban ligados eran como distritos parroquiales que estaban ligados a la iglesia, ¿no? Se sabe muy poco de su infancia, se dice que se bautizó en la iglesia de San Lorenzo, que es la primera imagen en la torre que resalta, eh, ¿sí? Pequeño. Él fue hijo, sus padres fueron Juan de Aliaga y Francisca Ramírez, ¿no? Un hidalgo, Juan de Aliaga, Jerónimo Aliaga fue el mayor de 6 hermanos y su infancia la vivió en la coalición de San Lorenzo. Venía de una familia de nobles, ¿no? De hidalgos, que eran como la rama más baja de la nobleza y por ende siempre necesitó, tuvo carente de ciertos beneficios que tenía la nobleza alta y tenía ese espíritu de aventura de poder ir y conseguir algo más, de no conformarse con ello, ¿no? Y para su suerte, pues justo por ese contexto estaba lo que era el descubrimiento de América y había muchas posibilidades para los hidalgos, ¿no? Que resaltaron mucho en ese contexto, ¿no? Para ese entonces, cuando él era niño, bueno, le pusieron San Jerónimo porque él nace el 30 de diciembre de 1508 y el 30 de diciembre es el día de las festividades de San Jerónimo, pues es el día de la muerte de San Jerónimo y, y a él le ponen ese nombre en honor a San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo era considerado un padre de la iglesia, también era conocido porque tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, y también porque en sus celebraciones hacían ceremonias, se hacían misas, procesiones y actividades culturales para poder dar honras a su día, ¿no? En la segunda imagen está San Jerónimo, es un cuadro que tienen en la casa, que he podido ver. Y en la tercera imagen está el cuadro, el escudo de armas de la familia Aliaga, el primer escudo, tengo entendido, que es con el que estaban los padres de Jerónimo de Aliaga, que en su descripción pues está en un campo dorado, que es el contexto del escudo, una banda de sable, que es la raya, la banda que cruza, sable es el color negro en heráldico, así se le conoce, acompañado en el alto de una mata de aliaga de sínople. La mata de aliaga es esta, y sínople es el color verde en lenguaje heráldico, ¿no? O sea, los colores con los que se nombraban en los escudos de armas, o en algún blasón o símbolo de la familia de esos tiempos. Y abajo habían pescuezos de águilas, ¿no? Que se cruzaban entre sí, que son los de acá abajo. Ese era el primer escudo con el que la familia, bueno, con Jerónimo de Aliaga creció. Siguiente, por favor. Bueno, como mencionaba, con el descubrimiento de América, muchos hidalgos tuvieron la necesidad de salir de sus lugares de confort, buscar nuevas aventuras y en el descubrimiento se dio muchas oportunidades para ellos, para muchos capitanes, navegantes, para que vayan a encumbrar ese viaje, ¿no?
Entonces los españoles, que ya tenían experiencias en batallas en las guerras en Italia, decidieron, decidieron seguir esa corriente y se volvieron guerreros y conquistadores. Aprendieron mucho de sus experiencias pasadas. Ellos dejaron sus haciendas, sus casas y fueron a las Indias. Muchos habían, bueno, he aquí la explicación por qué muchos hidalgos con apellidos familiares extendieron sus apellidos y sus descendencias a las Indias, o lo que viene a ser ahora Latinoamérica, ¿no? Por esa curiosidad de salir y buscar más comodidad económica y también un espacio donde ellos puedan desarrollarse mejor, porque donde ellos estaban ya no tenían. Sobre Jerónimo de Aliaga, según mencionan, salió a los 16 años en busca de esa fortuna, embarcándose en el puerto de Sanlúcar Barrameda en 1524, que era un puerto que se ubicaba en Cádiz, ¿no? Arribó a Castilla de Oro, que era una gobernación autónoma que se extendía desde el Golfo de Urabá en Colombia hasta el río de Belén en Panamá. Y en la ciudad de Panamá estuvo vinculado a Blas de Atienza, que era un antiguo soldado que estaba ahí viviendo, ¿no? Y que también más adelante participará en la conquista del Perú. Y en ese contexto se vinculó con dos capitanes muy importantes para su desarrollo, ¿no? Que fue el capitán Pedro de Ríos, en la exploración del Golfo de San Miguel, que fue muy importante porque en esa exploración se descubrió el Océano Pacífico o la Mar del Sur. Y él fue un guerrero, ¿no? Y con Hernán de la Serna, el otro capitán, en la conquista de Totonaga. Ahí destacó porque en esa población prehispánica, Totonaga, Jerónimo de Aliaga capturó al cacique de ese pueblo y logró que los indígenas deponieran las armas y siguieran su avance. De ahí, con la primera expedición de Almagro, del adelantado Almagro, que trajo de Panamá, parten de Panamá a la conquista del Perú. En el navío de Pedro Gregorio, que era un mercader que llevaba las armas, las cabalgadas, los víveres de Francisco Pizarro. Hay un relativo, se avisora un próximo encuentro, ¿no?, entre Pizarro y Aliaga. Arribó a Cuaque. Cuaque era un pueblo, una cultura prehispánica, un lugar que estaba en Manabí, Ecuador, en septiembre de 1531, donde conoció al gobernador Francisco Pizarro y desde ahí la historia de los dos fue en común acuerdo, fue un fiel servidor del gobernador Pizarro. De ahí continuaron por Caraque, en Venezuela, que es lo que ahora ocupa en Caracas, Tocagua, en Colombia, que es el lugar donde está Santander, Charapoto, en Ecuador, que era un pueblo prehispánico en Sucre, Ecuador, Picuaza, que era otro pueblo que estaba en Manabí, Ecuador también, Marchán y la punta de Santa Elena, que también estaban en Ecuador. Su inserción en ese momento fue por todo el Ecuador, ¿no? Ecuador, Colombia y Venezuela, como la Gran Colombia. Y se pasaron a la isla de Puna, que quedaba en Guayaquil, en 1531, ¿no? Desde ahí, siguiente por favor. Claro, la isla de Puna, como ven en la parte superior. Desde ahí va a empezar su inserción en el Perú, ¿no? Todo esto fue todo Centroamérica, parte de Sudamérica, pero recién van a ingresar al Perú, ¿no? En 1532, en Balsa, llegan a Tumbes. Tumbes era muy importante fue importante para ellos porque fue el inicio de la exploración y conquista del imperio incaico. De ahí pasaron el 15 de agosto del mismo año a fundar San Miguel de Tangarará en Piura, ¿no? La primera ciudad cristiana, la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú. Posteriormente se internó por Piura, pasó por Lambayeque, subió a las cordilleras y terminó en Cajamarca en 1532. Participó en la captura de Atahualpa y en el rescate, ¿no?
el 16 de noviembre del mismo año. Y a Jerónimo de Aliaga le ofrecieron, él estuvo encargado de custodiar el oro y la plata del rescate, ¿no? También el siguiente año, en 1533, participó en la toma del Cusco, y estuvo a cargo de la fundición del oro y la plata que se habían conseguido en todos esos templos, que se habían hurtado de los templos, y él se encargó de fundarlos, ¿no? En marzo de 1534. En abril, el 25 de abril, participó en la fundación de Jauja. Ahí tenía el cargo de escribano, ¿no? Como tal, y estaba encargado de ver la repartición de las encomiendas, ¿no? Que eran como que la custodia de… Las encomiendas son como un grupo de indígenas a cargo de los españoles con sus cuidados y todo, pero siempre hay un conflicto ahí porque muchos como que abusaban de la fuerza de trabajo de los indígenas, ¿no? Pero no se dio como tal encomienda y le dieron unos indígenas de Chuquirrecuay, en la región de Huaylas, porque más adelante, o en ese tiempo, él participó en una batalla en el callejón de Huaylas, ¿no? Después Jauja, por estar lejos del mar, se despobló y vinieron a Pachacamac. Se trasladaron a Pachacamac y Jerónimo de Aliaga ya contaba con el cargo de contador real. Jerónimo de Aliaga tiene en el transcurso de su vida muchos cargos porque él era muy fiel a la corona, ¿no? Entonces él en todos sus avatares siempre actuó con esos valores, ¿no? Entonces por eso en el transcurso va evolucionando desde navegante, capitán, veedor, escribano, y más adelante va a agarrar cargos mucho más importantes, ¿no? En la ciudad de Lima. Bueno, era contador real en la fundación de la ciudad de los Reyes, el 18 de enero de 1535, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en ese tiempo también se dio lo que es la dación de los solares, la distribución de los solares, la formación de la ciudad por el trazo de la ciudad por Diego de Agüero y la distribución de los solares, ¿no? Y como vemos, Jerónimo de Aliaga era muy amigo, un muy fiel servidor de Francisco Pizarro. A él le dieron un inmueble cerca de la casa de Pizarro, ¿no? Eso le daba un sentido de poder, porque como sabemos, quienes estaban más cerca de la plaza de armas tenían un mayor poder hegemónico en diferentes aspectos, ¿no? Ya. Pero él no tuvo mucho tiempo en su casa, porque no tuvo mucho tiempo de poder administrar su inmueble, inclusive tenía planes de viajar a Segovia, ¿no? A volver a su hogar de origen, pero en ese momento en 1536 se dio la rebelión de Manco Inca, ¿no? Contra los españoles, los indígenas contra los españoles, y el viaje se frustró. Tuvo que participar en esa rebelión, defender la ciudad, crear un cerco de defensa, protegerla de Tito Yupanqui, quien estaba acercándose a la ciudad. Él era un buen jinete, estaba a caballo, combatía a caballo, y él fue uno de los 18 españoles que descubrieron unas noches antes el avance que los indígenas estaban haciendo y pudieron detenerlos y evitar que tomaran la ciudad, ¿no? El cerco de defensa duró hasta 1536, y en ese proceso, en esa batalla, Aliaga pudo defender y salvarle la vida a algunos conciudadanos como Francisco Núñez, Antonio del Solar, Cacereño Per Álvarez Holguín, entre otros, ¿no? Fue muy destacado por ello y Pizarro lo nombró alférez mayor o porta enseña para seguir combatiendo la guerra con los naturales, ¿no? La muerte de Tito Yupanqui puso final al cerco
de la capital, retornando la calma en la ciudad. Y Jerónimo Aliaga entregó el estandarte a Pizarro, con el que Pizarro lo nombró guardia en el Cabildo. Su buen accionar trajo buenas noticias para él. 2 mercedes de la corona o dos premiaciones, vamos a decir, a favor de Jerónimo Aliaga, 2 recompensas le dieron, ¿no? Primero la licencia para viajar a España, que era el viaje pendiente que él tenía, el 14 de julio de 1536. Y un privilegio le concedió un nuevo escudo de armas, que es el que aparece en la imagen. El nuevo escudo de armas se le dieron el 19 de julio de 1536. El escudo, como dicen, es medio partido, está partido en tres. El primer es campo de oro alrededor, o sea, se le conoce el cuadro del castillo, donde se encuentra el castillo rojo, es el campo de oro. Que alberga un castillo de gules. Gules era el nombre, era el sinónimo de rojo intenso en la heráldica, ¿no? Por el color rojo del castillo y también por también las líneas horizontales definidas, bien delgaditas, bien definidas. También segundo era un sínople, un fondo verde, sínople, como ya dije, es color verde en heráldico, que tenía 2 tigres empinados como batallando entre ellos, que se les menciona como ácidos por las garras, que es como combatiendo entre ellos o luchando contra una situación difícil, ¿no? Esos son los simbolismos que se le da. Y en el campo inferior lo ocupaba una carabela, un barco, una carabela, navegando en campo de azur. Azur es el color azul en heráldico, navegando en mares azules, y es más o menos lo que se describe en el escudo, ¿no? Siguiente. No, baja, retrocede ya. Ya, por ese tiempo, en 1545, se casó con Beatriz Vázquez de Medrano. Beatriz Vázquez de Medrano era una de las primeras mujeres españolas en llegar al Perú, con quien tuvo 3 hijos, don Juan, don Jerónimo y don Alonso. Se especulaba que tenía una hija más que se llamaba Beatriz de Aliaga Medrano, que murió de niña, pero es una especulación. De este matrimonio descienden los Aliagas, la familia Aliaga en Lima hasta la actualidad. En 1538 fue nombrado escribano mayor del Perú, cargo que desempeñó cuando falleció Pizarro en 1541, hasta que falleció Pizarro en 1541. De ahí se da lo que es el alzamiento almagrista, y ven con malos ojos a Jerónimo de Aliaga porque siempre batalló al lado de Pizarro, ¿no? Entonces él ofreció resistencia en su vivienda, en su residencia, pero no pudo resistir más de la cuenta y depuso las armas al anochecer. Pero ya tenía un acuerdo un acuerdo secreto con el gobernador Cristóbal Vaca de Castro, que era enviado por España para pacificar este conflicto interno, esta guerra civil, ¿no? Y los pizarristas le delegaron a Jerónimo de Aliaga el mando de la capital, cuando lo abandonaron en Chile. Jerónimo de Aliaga fue un tiempo capturado en Chile, pero menos mal no pasó a mayores más que el robo de sus armas y de sus criados. Cuando Almagro se retira de Lima, Jerónimo de Aliaga vuelve a las armas y logra que la ciudad desconozca a los almagristas y jure por la corona, la causa del rey. Y lo nombran lugarteniente. Bueno, cuando ya todo está pacificado, Aliaga castiga al traidor y premia a Leal. Ordena la captura de galeón amagrista que está en el puerto del Callao y lucha con Vaca de Castro en el Callejón de Guaylas en 1542. La audiencia lo nombran, ocupa el cargo de secretario mayor de la Audiencia de Lima ese mismo año, y en 1544 lo nombra capitán la misma audiencia. En su posición de capitán, se vio obligado a notificar al virrey Blasco Núñez de Vela la decisión de los oidores sobre que tenía que abandonar el
el Perú, porque él trataba de aplicar las nuevas leyes, las leyes nuevas, como se conocen, para poner fin al abuso de los encomenderos con los indios, lo que provocó el levantamiento de Gonzalo Pizarro, ¿no? Los pizarristas, en contra de la corona. Aliaga no quiso participar en la rebelión de Gonzalo Pizarro y se mandó y protegió también en su residencia al capitán Garcilaso de la Vega, ¿no? A quien lo ayudó a escapar. Aliaga se negó a actuar contra la corona española y se retiró con toda su casa a repartimiento de Huaylas. Y por Real Cédula del 9 de octubre de 1547 le permitió crear su mayorazgo, fundar su mayorazgo, que era como asegurar sus bienes, su fortuna, a favor de sus descendientes, ¿no? Fundó su mayorazgo el 17 de julio de 1549 y se lo entregó a su hijo mayor, don Jerónimo de Aliaga. Bueno, como Jerónimo de Aliaga pensaba que ya todo estaba listo, pero a consecuencia de algunos conflictos que habían entre la corona y sus colonias, fue uno de los representantes a volver a viajar a España, ¿no? El cabildo tenía que enviar procuradores para evitar las órdenes vallisoletianas, que eran como unas leyes a favor de Valladolid, pero que causaban muchos estragos en las colonias, ¿no? Y para ello eligieron como representantes a Jerónimo de Aliaga y al maestro Fray Tomás de San Martín, quienes embarcaron en 1550 del puerto del Callao y en compañía del presidente Pedro de la Gasca, ¿no? El pacificador del Perú. Aliaga en España, ya muchos años, se encontraba viudo, porque su esposa había fallecido en 1545, si no me equivoco, doña Beatriz, con 3 hijos legítimos en Lima, pero él viajaba con un hijo ilegítimo, ¿no? Que lo acompañaba en España. Entonces él decidió contraer matrimonio con Juana Manrique de Lara en España, hija del tercer conde de Paredes de Nava, lo que dilató su partida, o lo que dilató su regreso, ¿no? La boda se realizó en Villapalacios, que era un municipio en la provincia de Albacete, en España. Ellos no pudieron regresar por motivos que no se desconocían y que con el tiempo se declararon que era por la enfermedad de don Jerónimo de Aliaga, y entonces el conquistador decidió quedarse en España y le pidió a la corona ese permiso para quedarse, porque él tenía que regresar, solo tenía una licencia. Y don Jerónimo Aliaga vivió en Villapalacios entre 1562 y 1569 enfermo, y en 1565 por Real Cédula, Jerónimo de Aliaga solicitó conservar los honoríficos cargos de secretario real de audiencia de la Ciudad de los Reyes y de escribano mayor de la Gobernación de Perú, que pudo conservarlos, ¿no? El 17 de abril de 1569 otorgó su testamento, donde confesó estar enfermo y pidió ser amortajado con el hábito de franciscano y sepultado en la iglesia parroquial de Villa Palacios, donde él habitaba. No antes dejó sus bienes a su segunda esposa y a sus 3 hijos legítimos. Y a su hijo ilegítimo le dejó una casa y una huerta en Villa Palacios, más la escribanía y secretaría de la Real Audiencia de Lima, falleciendo. Bueno, vamos a hablar un poco de la casa. Como habíamos mencionado anteriormente, en la dación del solar de Jerónimo de Aliaga, se le otorgó, ahí está marcado de color azul, se le otorgó una proximidad a las casas, al inmueble de Francisco de Palacios, ¿no? De Francisco Pizarro, perdón. Bueno, mencionando a rasgos generales, la casa Aliaga está superpuesta menciona en un oratorio, en un templo ceremonial prehispánico, por eso su arquitectura está adecuada al espacio y tiene ambientes que en el transcurso del tiempo se han ido modificando y adaptando de la mejor manera, de que ahora si uno ingresa
ve una estética perfecta entre lo privado, ¿no? y lo abierto, ¿no? Han creado ambientes propios del inmueble y muy destacados, ¿no? Don Jerónimo de Aliaga viajó a España en 1550 y dejó a Lorenzo, que era su hermano encargado de los negocios, y en sí, desde a partir de ahí, todos los que van a vivir en el inmueble son descendientes de la familia, ¿no? Bueno, ese es un plano de 1685 de Pedro de Nolasco, más o menos con la flechita azul se señala dónde está ubicada el inmueble. Cabe destacar que el inmueble, la Casa Aliaga, desde sus inicios, abarca todo un cuarto de la calle, vamos a decir, que abarca la casa y también abarca la esquina que se conoce como Botica Aliaga, la conocemos como Botica Aliaga, y todo eso hasta la actualidad es considerado por las instituciones como un inmueble matriz, un inmueble único, por más que con el tiempo se hayan subdividido, ¿no? algunos y sobre todo para el Jirón Santa, ¿no? Pero hay varias subdivisiones, pero para el tema de patrimonio, para el tema de remembranza, la Casa Aliaga es uno solo, ¿no? Según los documentos que he revisado, hasta está patrimonializado y todo. Es muy importante para eso. Ya. Bueno, como ven en las imágenes, la Casa Aliaga está en esa esquina y más abajo hay una callecita, como en U, que es la primera, vendría a ser lo que en un futuro es la primera cuadra de Jirón de Unión, que fue derruida para hacer la vía de circunvalación, que era una vía que conectaba de norte a sur, pero que no se llegó a dar, ¿no? Pero se destruyó esa casa. Ahí está el arco justamente acá en 1864, justo por esos años, conectaba tanto con la primera cuadra del Jirón de Unión, el futuro Jirón de Unión, y con la iglesia de los Desamparados, ¿no? Que era una plazuela que estaba ahí, que también fue derruida en un futuro para construir el patio trasero del Palacio de Gobierno, ¿no? Siguiente, ahí está. Otras panorámicas para que se pueda ver mejor. Igual con la flecha está señalada el inmueble en la primera imagen y este es un actual ya sin esa primera calle de Jirón, ¿no? De Jirón de la Unión. Siguiente, por favor. Bueno, ese es un pequeño planito donde se ve el espacio que ocupa el inmueble y se ve ya la diferencia con la esquina que es de la Botica Aliaga, pero como les digo, para los documentos del Estado son un inmueble matriz, ¿no? Subdividido. Siguiente. Bueno, ese es un pequeño plano de la distribución de los ambientes de la casa, ¿no? El primer nivel está como arrendado para negocios, pero interiormente tiene zaguán, tiene el salón dorado, el salón de azulejos, el patio interior, el patio superior, entre otros, ¿no? La capilla, el comedor, las habitaciones privadas, entre otros que destacan, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, es una foto de un levantamiento de la fachada. Siguiente, por favor. Bueno, y esta es la fachada de la casa Aliaga, de la que queremos mencionar en esta ocasión. Bueno, la fachada de la Casa Aliaga, esto va a ser una pequeña descripción de la casa, más que todo de lo que yo puedo conocer, ¿no? La fachada destaca por su balcón de cajón externo cerrado y por sus puertas, ¿no? Que tiene las iniciales de Jerónimo de Aliaga. Bueno, en la primera imagen está el zaguán. Destaca por la escalera central monumental que solo familias de gran abolengo podrían tener en la época. La escalera es de mármol con balaustradas imponentes, y no aparece en la imagen, pero también hay unas inscripciones en el suelo como unas placas que se mencionan que eran como descripciones de acontecimientos importantes de la época, se puede hacer políticos, religiosos, ¿no? Destaca ahí, por ejemplo, los zócalos
Los zócalos altos de madera que tienen aquí. Las puertas son de caoba. Siguiente, por favor. Y ahí esa puerta, bueno, he puesto imágenes de unas revistas antiguas para más o menos hacer la comparación de si ha habido modificaciones o algo, y parece tal cual, no ha habido mucho. Destaca esa puerta por su arquitectura, por su calidad, ¿no? La balaustrada, también se le conoce como puerta balaustrada por el diseño, también por transparencia, porque genera luz, genera un tema de confort. Bueno, ese es el Salón de los Azulejos Sevillanos que conectaba con el patio superior. Y ahí destaca la chimenea. Encima de la chimenea está el rostro del conquistador Jerónimo de Aliaga. A los costados mencionan, estaba San Pedro y San Pablo. Y el techo es de artesonado de madera, ¿no? Siguiente. Esa es la galería central. La galería central destaca por sus mamparas, que son las puertas de aquí. Tienen vidrios Art Nouveau, que son como florales. Los Art Nouveau se representan los vidrios por temáticas florales, animales. La imagen de Jerónimo de Aliaga al fondo, si no me equivoco. Techo artesonado. Y siguiente, por favor. Ese es el patio interior. Destaca porque es como un doble patio, ¿no? Ese es el patio inferior dentro de este patio. Bueno, este patio está por columnas, 10 columnas balaustradas. Tiene un patio inferior acá abajo. Este es un árbol de ficus y alrededor de cuadros, ¿no? Muebles. Siguiente, por favor. Bueno, más o menos este es lo que hay acá abajo. Acá se ve más que todo la fuente de hierro fundido. Acá está la pequeña piedra que tiene las incisiones de Jerónimo de Aliaga y la puente, que es como un destilador de agua, ¿no? Colocaban agua ahí y goteaba en un recipiente y destilaban el agua. Siguiente. Ese es el comedor. El comedor destaca por sus techos artesonados de madera, las lamparas, la araña, ¿cómo se llama? El zócalo de cuero rojo que hacía combinaciones con las paredes rojas, ¿no? Entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, y ese es el Salón Dorado, ¿no? Que destaca por sus espejos, por sus mamparas. Siguiente. Bueno, son algunas imágenes del inmueble y de las afueras desde los 90. Siguiente, por favor. Ese es por el Jirón Santa. Y esa es la Botica Aliaga, ¿no? Que como digo, se menciona en los documentos como únicos, ¿no? Muy buenas noches con todo el público presente. En esta ocasión voy a hablar sobre una finca, propiedad de la familia Aliaga, pero que también pasó a ser propiedad de familias distinguidas como los Zavala y también los Pasoldán. Por favor, ¿podríamos comenzar con la primera diapositiva? De las fincas que la familia Aliaga tuvo en el centro histórico de Lima. Siguiente, por favor. Gracias a un documento del Archivo General de la Nación pudimos identificar una relación tanto de las fincas, como veremos acá, la Casa Grande, que es la casa principal de la familia Aliaga, las casas accesorias que estaban también en la calle del Palacio, las casas que estaban en la calle de Polvos Azules, que es el actual Jirón Santa, y habían casas en la calle de Desamparados, incluso casas en la plazuela de Desamparados, tenían casas en la calle Judíos, justo que también en esa misma calle tenían casas que eran propiedad también de otro conquistador, don Jerónimo, don Diego de Agüero,
casas en la calle Carrera, en la plazuela de San Pedro, en la calle Capón, la que vamos a trabajar en la calle Zavala, colindante con la casa de la familia Zavala. Además, tenían 3 casas principales en la Villa de Madrid, en España, a chacras y haciendas en el norte, en el Valle de Barranca, en Pativilca y también en Tarma. Siguiente, por favor. La casa del barrio de la Concepción. Siguiente. Comenzaremos acá primero con don Juan Crisóstomo de Aliaga y Calatayud. En este dibujo hecho por Rugendas, justo lo podemos ver. Él, para 1847, decide arrendar una casa que tenía ubicada en la calle Zavala, manifestando que ésta se encontraba abandonada y que no producía algunas rentas. Entonces decidió arrendársela por un periodo de 27 años a un señor Juan Quito, aunque también aparece como Juan Suito. Posteriormente, su hijo, Juan Patricio Aliaga, cuando ya a la edad de 22 años, ya mayor y ya como dueño de la propiedad, decide vendérsela a su vecino, don José Gregorio Pazoldán y Ureta. En el contrato manifestó don Juan Patricio que la casa que él había vendido pertenecía al vínculo de Querejazo, pues también los Aliaga eran poseedores del mayorazgo de Córdoba, de Aliaga, de San Juan del Lurigancho, de Santa Cruz y de Querejazo. Siguiente, por favor. Este es el barrio de la Concepción. Como podemos señalar, está conformado por la calle de la Plazuela, la calle Zavala, la calle de la Pileta de Santa Rosa, la calle de la Aduana y la calle de las Cascarillas, las cuales vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. La casa principal de la familia Zavala. Siguiente. La calle Zavala es conocida porque en esta calle vivió un famoso noble español y, bueno, de ascendencia peruana, Pedro José de Zavala y Bravo del Rivero, quien fue hijo de don Pedro Nolasco de Zavala. Junto con su hijo, don Juan de Zavala y de la Puente, que los dos emigraron a España a raíz de las guerras de independencia y, digamos, también hubo un problema durante este periodo. Ellos fueron a España con el único fin de informar lo que estaba aconteciendo en las guerras de independencia en el Perú. El gobierno, la corona española incluso usó todos los recursos que tenían, pues creían que él había sido capturado y estaban tratando de canjearlo por otros prisioneros capturados. ¿Por qué menciono esto? Los dos partieron a España y sobre todo don Juan de Zavala de la Puente es el que desarrolla una mayor carrera en España, se queda a vivir y su padre también, pero regresa luego ya de edad un poco ya más avanzada pidiendo licencias a la corona española para poder quedarse en el Perú y arreglar todos sus bienes. Pues su esposa, doña Grimanesa de la Puente, había fallecido y sus hijos ya habían hecho la división de sus bienes y por eso querían, digamos, tener todos los asuntos en regla. Siguiente, por favor. La casa que él poseía, la casa principal, estaba ubicada en la esquina formada entre la calle Zavala y la calle de la Pileta de Santa Rosa. La calle de Pileta Santa Rosa es conocida así por la pileta del monasterio de Santa Rosa, de las monjas de Santa Rosa. Colindaba con la calle Zavala, como ya mencioné, el nombre por la familia Zavala, que era una familia distinguida que vivía en esa calle. Colindaba además con la calle de la Aduana, que estaba a espaldas, que es ahora la actual quinta cuadra de Girón Santa Rosa. Ahí se ubicó y actualmente, digamos, si uno se va para el Mercado Central, una casa que es perteneciente o que fue perteneciente a los marqueses de Castellón, que también estuvieron relacionados con la familia Aliaga.
y con la calle Cascarillas, que lleva ese nombre porque ahí se vendían o se expendían en una tienda de frailes este producto que pertenecía al extracto de la quinoa. Siguiente, por favor. Al hacer la repartición de sus bienes, don Juan de Aliaga, junto con sus hermanos, él, por ser el hermano mayor, adquirió el mayorazgo de la familia, disculpen, don Juan de Zavala adquirió el mayorazgo de la familia y la cual, dentro de estas propiedades, había ocupado la mitad de la casa principal ubicada en la calle Zavala, pero también esta casa, la famosa Casa Jaraba, o como actualmente la conocemos como la Casa de Pilatos, pues esta pertenecía a la familia. Siguiente, por favor. La Casa Zavala Pasoldán. Siguiente, por favor. Para darnos un contexto mayor, este es un plano de la ciudad del sector de Barrios Altos, 1821 a 1851. Como verán, notarán una diferencia. El monasterio de la Concepción es una gran estructura que luego pasa a dividirse en dos. Siguiente. ¿Por qué hablamos de esto? Durante el primer gobierno del mariscal Castilla se dieron obras, grandes obras. Entre ellas era la de un espacio público para el cual se puedan hacer un mercado en el cual se vendan distintos productos, ya que habían distintos espacios públicos como las plazas en la ciudad que eran, digamos, utilizadas para el comercio ambulatorio, pero a veces habían problemas de salubridad. Es por ello que uno de sus ministros, don José Gregorio y Pasoldán y Ureta, fue el artífice de la creación de este mercado en el cual se expropió la parte de atrás del monasterio de la Concepción para la creación de esta plaza del mercado. Siguiente, por favor. Hablar de la familia Pasoldán y Ureta en la historia del Perú republicano es variada. Don José Gregorio fue hermano de don Pedro Siberio Pasoldán, que fue un político, de Mariano Felipe Pasoldán, historiador y geógrafo, y de Mateo Mauricio Pasoldán, que también fue un geógrafo. Siguiente, por favor. Don José Gregorio Pasoldán primero adquirió por la Casa Zavala, al ser dividida, pasó a ser completamente propiedad de una de las hermanas de don Juan de Zavala, doña Grimanesa. Doña Grimanesa se casó con don José Gregorio Paz y Soldán. Ella fue la segunda esposa. Lamentablemente, al año de estar casados y ella en peligro de perder la vida por un mal embarazo, decide de una manera expresa darle todos los bienes a su esposo, entre ellos la casa principal de los Zavala, que era su propiedad. Años más tarde, don José Gregorio contrae nuevas nupcias con una señora limeña, Jesús de Rivero, con quien tiene también 4 hijos, Daniel, Víctor, María y Elvira. Pero también tenía otros hijos mayores y, bueno, su viuda, para el año de 1876, hace todo el proceso de sucesión intestada, pues don José Gregorio no había dejado testamento alguno. Entre ellos se encontraba este plano, que es del plano de la Casa Pasoldán, el cual se ubica en el Archivo General de la Nación. Como de repente siempre nos acordamos cuando nos dicen nuestros padres cuando vamos a un museo, se toca con las manos, se mira con los ojos, se mira con las manos, se toca con los ojos. Este plano estaba muy delicado para los demás planos de las demás viviendas, estaban también, por eso tú lo más cuidadoso para poder tomarle fotos. Siguiente, por favor. Don José Gregorio era también dueño de una hacienda que en la actualidad es un distrito, pero para esa época era la hacienda San Isidro. De repente pueden reconocer lo que es el olivar, la casa grande. Siguiente, por favor. Acá, como ven, es una foto actual de la distribución del distrito de San Isidro, muy parecido al plano antiguo. Siguiente, por favor. Y este es un monumento que está en San Isidro en honor a José Gregorio Pasoldán. Siguiente, por favor. Casa Pasoldán y Rivero. Siguiente. Al adquirir ya la casa, nuevamente
la señora Jesús y Rivero, en representación de sus tres menores hijos, sobre todo de sus tres menores hijos, Víctor, María y Elvira, pues su hijo Daniel ya era un joven, hace un juicio nuevamente por la división de estos bienes, pues no solamente ellos tenían lo que es la casa principal de Zavala, sino que también habían adquirido en la división de los inmuebles una casa en la calle Guadalupe y unos ranchos que para ese entonces se ubicaban en el distrito de Chorrillos y que habían sido destruidos a raíz de la guerra con Chile. Siguiente. Entre ellos acá vemos una foto de Elvira Pazoldán y Rivero y su sobrina María de Rada y Pazoldán, hija de su hermana María, que fueron propietarias del inmueble. Este ya es un plano del barrio de la Concepción para el siglo XX, en la cual ya se ve cómo está la distribución, sobre todo la construcción del edificio del Mercado Central o del Mercado de la Concepción, la división de las calles, y hemos subrayado ahí la posición de la cabeza. Siguiente, por favor. En el siglo XX, esta manzana sufrió también algunos cambios, sobre todo en la década de 1940, con la ampliación de una de las principales vías de comunicación que tenemos en el centro, que es la avenida Bancay, hizo que una cantidad de las casas se fueran desmolidas para la ampliación de la avenida. Se pudo salvar, como verán, la casa que era perteneciente a los Buendía, que eran los marqueses de Castellón, la casa Pazoldán y Zavala, que estaba conformada no solamente por la casa principal de la familia Zavala, sino también por la casa que adquirió don José Gregorio de la familia Aliaga. Pero sobre todo, de repente, no se habrán percatado, pero hay una tercera casa que sobrevivió, una que cuando vamos por esa cuadra, de repente la vemos su balcón, que es una casa que también perteneció a la familia Zavala. Esta la adquirió por herencia don José Zavala y de la Puente, hermano de doña Grimanesa. Esta casa se la vendió a su cuñado, don Joaquín de Osma, quien estaba casado con doña Ana Zavala. Posteriormente, esta casa pasó a ser propiedad del arquitecto suizo don Miguel Trífoli. Siguiente, por favor. El desastre de 1964, el incendio del mercado, que justo se inició en la esquina del jirón Ucayali con el jirón Ayacucho, o que antiguamente se había conocido como jirón, como calle Pazoldán, a raíz de la gestión que hizo Pazoldán con la creación del mercado. En esa esquina, en una cocina, fue donde se inició todo este incendio que destruyó el mercado. Durante la gestión del alcalde Bedoya se inició la construcción de un nuevo edificio del Mercado Central o Mercado Ramón Castilla, y del cual, en esta foto tomada del diario El Comercio, podemos ver la construcción de la nueva infraestructura, pero sobre todo vemos en la esquina la casa. Siguiente, por favor. Para 1968 y en el 1967 ya se había inaugurado el nuevo mercado y se tomó esta foto de aérea cómo estaba para esa época la casa. Como ven, aquí está la casa que era propiedad del arquitecto Miguel Trífoli, que también fue antes propiedad de la familia Zavala. Siguiente, por favor. Para la década de los 90, el comercio ambulatorio era, los que ya estamos con un poco de base 4, ya sabemos cómo era pasar por el centro de Lima. Ajá. Siguiente, por favor. Ya con la gestión tanto del alcalde Andrade como del alcalde Castañeda, se pudo liberar esta zona y la casa siguió, era casa para habitación, pero mayormente se dedicaba para el comercio. La esquina, donde siempre uno puede notar una farmacia, pero hay también tiendas que se dedicaban al expendio de productos para el hogar. Siguiente, por favor. La casa en el siglo XXI, en este siglo. Para el año 2011, tanto la Municipalidad de Lima como el Instituto Nacional de Cultura, o sobre todo ya el Ministerio de Cultura, hicieron inspecciones sobre el estado de la infraestructura del inmueble. Siguiente, por favor.
se hizo la inspección ocular y el interior de la finca ya estaba prácticamente destruido. Incluso hubo un proyecto de los dueños de construir un centro comercial. La casa ya había sido declarada en el año 2001 como un monumento y fue ratificada en el 2010. Siguiente, por favor. Para el año 2014 y 2015, los dueños de todas maneras hicieron una reconstrucción del inmueble, pero solamente una parte. Incluso lo que se perdió fue el balcón completo por uno nuevo, en la cual estaba sostenido por pequeñas vigas de fierro, ya no el antiguo que estaba de madera. Siguiente, por favor. Pero igual la vivienda se ha dedicado a lo que es el comercio, poco lo que es la habitación, pero sobre todo, como les mencionaba, comercio, y en algunas zonas de esta casa, en el segundo piso sobre todo, uno puede visualizar que hay partes que están desocupadas y en mal estado de conservación. Siguiente, por favor. Y en estas fotos del año pasado que se tomaron, se ve, bueno, hemos tenido la oportunidad que era una hora temprana, se ve que la casa está, digamos, siempre con el fin para el comercio. Internamente se han hecho también nuevamente inspecciones y se ha encontrado que el interior del inmueble está en mal estado de conservación. Ya se han sido notificados, pero como les digo, esta casa tiene una importancia, no solamente pues está conformada por dos inmuebles que pertenecieron a dos familias distinguidas. Se encuentra en una zona especial, el barrio de la Concepción, que muy pocos, cuando pasamos por allá, conocemos la historia. No solamente vivieron la familia Aliaga, que también estaba con el vínculo de la familia Kerekatsu, la familia Zavala, que luego pasó a ser, la propiedad fue pasada a posesión de la familia Pasoldán, pero sino también dentro de esta manzana encontramos la propiedad de la familia Buendía, quienes fueron también unos personajes notorios en la historia de la República, sobre todo en la historia virreinal, y bueno, estuvo también cercana, colindante al Monasterio de la Concepción, está anexa y colindante al Monasterio de la Concepción, a la iglesia de San Pedro, a la iglesia al convento de las monjas de Santa Rosa y sobre todo a lo que fue el antiguo Colegio Real de San Martín, que actualmente es el edificio de la Fiscalía. Y bueno, eso sería todo.